Hay algo que probablemente haces esta noche, algo que haces casi todas las noches, desde hace años, desde que lo tienes en casa, desde que se convirtió en parte de tu rutina antes de dormirte, y mientras lo haces, tu cerebro está pagando un precio que nadie te ha explicado con claridad. Un precio que se acumula noche tras noche, año tras año, silenciosamente, sin dolor, sin síntomas inmediatos, hasta que un día empiezas a notar que algo no va como antes, que los nombres se escapan, que las palabras no llegan, que la mente que siempre estuvo ahí, alerta y precisa, ahora a veces falla. ¿Qué es ese hábito? Lo descubriremos en un momento, pero primero necesitas entender por qué las horas antes de dormir son las más críticas para la salud de tu cerebro después de los 65. Porque lo que hace tu cerebro entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana es tan importante que los neurocientíficos lo comparan con una limpieza profunda que solo puede ocurrir en condiciones muy específicas. Y hay un hábito cotidiano que sabotea esas condiciones cada noche. Un hábito que la mayoría de personas mayores de 65 practica sin saber lo que está haciendo a sus neuronas. Hoy te lo cuento todo, con claridad, con la ciencia detrás, y con lo que puedes hacer a partir de esta noche para proteger tu memoria. Quédate hasta el final. El último punto es el que más cambia cuando se entiende de verdad, y el que más personas me dicen que les transforma la noche desde el día en que lo aplican. Empecemos. Antes de revelar el hábito, necesito que entiendas algo fundamental sobre el cerebro dormido, algo que la ciencia descubrió hace relativamente poco y que cambia completamente la forma de ver el sueño. Durante décadas se creyó que el cerebro dormido era un cerebro inactivo, que dormir era simplemente apagar el motor para que descansara. Eso era completamente equivocado. En 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester publicó un descubrimiento que revolucionó la neurociencia del sueño. Encontraron que durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que no funciona de día. Un sistema de canales microscópicos llamado sistema linfático, que solo se abre completamente cuando dormimos profundamente, y que se encarga de eliminar las proteínas de desecho que se acumulan entre las neuronas durante el día. Las más importantes de esas proteínas de desecho son la beta-amiloide y la proteína tau, dos proteínas que, cuando se acumulan en el cerebro en exceso, forman las placas y los ovillos que caracterizan al Alzheimer y otras formas de demencia. En otras palabras, el sueño profundo es la única oportunidad que tiene el cerebro de limpiarse a sí mismo de los residuos que están directamente asociados al deterioro cognitivo. Si el sueño profundo se interrumpe, si no llega, si el cerebro no puede alcanzar las fases de limpieza profunda de forma consistente, esas proteínas de desecho se van acumulando, noche a noche, mes a mes, año a año, hasta que el daño es visible. Y aquí viene lo más importante de todo lo que vas a escuchar hoy. Hay un hábito específico que impide que el cerebro llegue a ese sueño profundo reparador. Un hábito que altera la arquitectura del sueño, que fragmenta las fases profundas, que deja el cerebro en un estado de activación superficial, cuando debería estar en modo de limpieza profunda. Ese hábito es el uso de pantallas, especialmente el teléfono móvil, la tableta o el televisor, en la cama o en los últimos 30 o 45 minutos antes de dormir. Señal de daño número 1. Lo que la luz azul hace al cerebro después de los 65. Empecemos por la física de lo que ocurre. Las pantallas emiten lo que se llama luz azul, una longitud de onda específica de la luz que el cerebro humano, a lo largo de millones de años de evolución, aprendió a interpretar como una señal inequívoca. Es de día, el sol está en lo alto, mantente alerta y activo. Cuando esa luz azul entra por tus ojos, el cerebro frena la producción de melatonina. La melatonina es la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, la que le dice al cerebro que ha llegado la noche, que es el momento de bajar la guardia, de ir apagando los sistemas de alerta, de preparar el terreno para el sueño profundo.
Sin melatonina suficiente, el sueño tarda más en llegar, y cuando llega, es más superficial, más fragmentado, con menos tiempo en las fases profundas donde el sistema linfático hace su trabajo de limpieza. En personas jóvenes, este efecto existe, pero el cuerpo lo compensa con cierta facilidad. Pero después de los 65, la glándula pineal, que es la pequeña glándula del cerebro que produce la melatonina, ya funciona con menos eficiencia que a los 30 o a los 40. La producción natural de melatonina ya es más baja. El margen de tolerancia para las interferencias de luz artificial ya es menor. En ese contexto, media hora de teléfono en la cama antes de dormir puede retrasar la producción de melatonina entre 1 y 2 horas. Puede robar al cerebro entre 1 y 2 horas de sueño profundo reparador. Cada noche. ¿Cuántas noches llevas haciendo esto? ¿Y cuántas horas de limpieza cerebral lleva perdidas tu mente sin saberlo? Señal de daño número 2. La activación emocional que el teléfono provoca antes de dormir. Pero la luz azul no es el único mecanismo por el que las pantallas dañan el cerebro nocturno. Hay otro más profundo y menos conocido. El teléfono no es solo una fuente de luz, es una fuente de estímulos emocionales constantes. Cuando miras el teléfono antes de dormir, ves noticias que te preocupan, mensajes de familia que activan pensamientos sobre problemas, redes sociales que generan comparaciones, vídeos que activan emociones, notificaciones que crean pequeñas urgencias. Cada uno de esos estímulos activa el sistema nervioso simpático. El sistema de alerta. El sistema de respuesta al estrés. Libera pequeñas cantidades de cortisol y adrenalina. Mantiene el cerebro en un estado de activación que es exactamente lo contrario de lo que necesita para prepararse para el sueño profundo. ¿Y por qué esto importa especialmente después de los 65? Porque el cerebro envejecido tiene más dificultad para desactivar la respuesta de estrés una vez activada. En personas jóvenes, el sistema nervioso vuelve al modo de calma con relativa rapidez. En personas mayores, esa vuelta a la calma es más lenta, más trabajosa. El cortisol tarda más en bajar. La activación dura más. Un estímulo emocional visto en el teléfono a las 10:30 de la noche puede mantener el cerebro de una persona de 70 años en estado de activación hasta pasada la medianoche, robando horas de sueño profundo que el sistema linfático necesita para hacer su trabajo de limpieza. Déjame contarte la historia de Lourdes, una mujer de 68 años de Sevilla, que llevaba 3 años quejándose de que su memoria ya no era la misma. Olvidaba palabras en mitad de las frases. Tardaba más en recordar nombres. Se despistaba con cosas que antes no se le habrían pasado. Su médico de cabecera no encontró nada alarmante en las pruebas rutinarias y le dijo que era propio de la edad. Pero Lourdes no se conformó. Y un día, en una charla sobre salud cognitiva en su centro de mayores, escuchó hablar de la relación entre el sueño y la memoria. Y esa noche, por primera vez en años, dejó el teléfono en el salón en lugar de llevarlo al dormitorio. En 2 semanas, notó algo que no había sentido en mucho tiempo. Se despertaba más descansada, menos pensamientos durante la noche, sueño más continuo. Y al cabo de un mes, empezó a notar que las palabras volvían con más facilidad, que la mente estaba más ágil por las mañanas. No cambié nada más, dice Lourdes. Solo el teléfono fuera del dormitorio, y fue como encender una luz que llevaba apagada sin saber cuánto tiempo. Señal de daño número 3. La postura en la cama con el teléfono y su efecto en el flujo cerebral. Este es el mecanismo menos conocido de todos, y es de los más relevantes para personas mayores. Cuando usas el teléfono en la cama, adoptas de forma casi inevitable una postura con el cuello flexionado hacia adelante o hacia abajo, mirando la pantalla desde abajo o desde el costado, con la cabeza en una posición que no es neutra. Esa flexión del cuello, mantenida durante 20, 30, 40 minutos, produce algo que los anatomistas llaman compresión cervical posterior.
Los músculos y las estructuras del cuello se tensan de forma asimétrica, y esa tensión afecta a algo crítico, el flujo venoso de retorno del cerebro. La sangre que ha circulado por el cerebro necesita volver al corazón a través de las venas del cuello. Cuando el cuello está en una postura forzada de forma prolongada, ese retorno venoso se hace menos eficiente. El cerebro retiene más tiempo los productos de desecho metabólico que debería haber eliminado ya antes de comenzar el sueño. Y cuando el sueño finalmente llega, el cerebro comienza la noche con una mayor carga de residuos que limpiar y con las condiciones estructurales del cuello ya tensas, lo que puede alterar las fases iniciales del sueño profundo. Después de los 65, las arterias y las venas del cuello tienen paredes más rígidas y menos flexibles que en la juventud. La circulación cerebral es ya de por sí más sensible a las posturas y a las tensiones musculares. Lo que a un joven le resulta indiferente puede tener consecuencias reales en la circulación nocturna de un cerebro de 70 años. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios la palabra memoria. Me ayuda a saber que estás aquí y que esta información te está llegando de verdad. Y recuerda, los mecanismos más importantes todavía están por venir. Los que más directamente afectan a la capacidad del cerebro de repararse durante la noche. Sigue conmigo. Señal de daño número 4. La dependencia digital que fragmenta el sueño toda la noche. Hay algo que pocas personas saben sobre lo que le pasa al cerebro cuando ha sido condicionado al teléfono antes de dormir durante meses o años. El cerebro aprende asociaciones. Es uno de sus mecanismos fundamentales. Si durante meses la última actividad antes de dormir es el teléfono, el cerebro empieza a asociar el estado de sueño con la expectativa del teléfono, con el estímulo digital, con la notificación que puede llegar, y esa expectativa no desaparece cuando apagas la pantalla y cierras los ojos. Se mantiene activa en el sistema nervioso de forma subliminal, generando microdespertares que no recuerdas pero que fragmentan el sueño. El cerebro, condicionado a esperar el estímulo digital, se mantiene en un estado de alerta suave incluso durante las primeras horas de sueño, verificando, de alguna forma, si ha llegado algo. Este fenómeno se llama hiperexcitación cortical condicionada, y su efecto sobre la arquitectura del sueño en personas mayores es especialmente notable porque el sueño profundo ya es más frágil y más fácil de interrumpir después de los 65. Las personas con hiperexcitación cortical condicionada tienen más despertares nocturnos que no recuerdan, más tiempo en sueño ligero y menos en sueño profundo. Y a la mañana siguiente, aunque crean haber dormido 7 u 8 horas, se despiertan con esa sensación de no haber descansado del todo. ¿Reconoces esa sensación? Esa de levantarte y sentir que el sueño no ha terminado de repararte. En muchos casos, esa sensación no es producto de una enfermedad. Es producto de noches de sueño fragmentado por un hábito que el cerebro ha aprendido a esperar. Señal de daño número 5. El contenido que se procesa durante el sueño y lo que eso significa. Este punto va a sorprenderte y cambia completamente la forma de pensar en lo que ves antes de dormir. El cerebro, durante el sueño, no descansa del procesamiento. Lo que hace es consolidar, tomar las experiencias, las emociones, los pensamientos y las informaciones del día y organizarlos. Decidir qué guardar en la memoria a largo plazo y qué descartar. Integrar lo nuevo con lo antiguo. Construir conexiones. Y aquí está lo que nadie te dice. Lo último que ve el cerebro antes de dormirse tiene más peso en ese proceso de consolidación nocturna que cualquier otra cosa del día. El cerebro prioriza procesar lo más reciente, lo último que entró por los ojos. Eso significa que si lo último que ves antes de dormir es una noticia perturbadora, un conflicto familiar en el grupo de WhatsApp, un vídeo de contenido violento o angustiante, imágenes que activan emociones negativas,
Eso es lo que tu cerebro va a procesar con más intensidad durante el sueño. Eso es lo que va a ocupar más espacio en los ciclos de consolidación nocturna. Eso es lo que va a generar más actividad en las regiones cerebrales asociadas a la emoción y al estrés, en el momento en que el cerebro debería estar en modo de reparación tranquila. Y las emociones negativas procesadas intensamente durante el sueño generan más cortisol nocturno, más fragmentación del sueño profundo, más dificultad para que el sistema linfático haga su trabajo de limpieza. Déjame contarte la historia de Mauricio, un hombre de 72 años de Ciudad de México que tenía el hábito de ver las noticias en el teléfono justo antes de cerrar los ojos. Noticias de política, de inseguridad, de economía, siempre algo que le generaba indignación o preocupación. Llevaba 2 años durmiendo mal, despertándose a las 3 o las 4 de la mañana con pensamientos que no podía parar, y notando que su memoria en el día a día había empeorado de forma que le preocupaba. Un amigo médico le propuso un experimento de 30 días, sin teléfono en el dormitorio, sin noticias las últimas 2 horas antes de dormir. En su lugar, una conversación tranquila con su mujer, un poco de lectura de un libro sin pantalla, o simplemente silencio. A los 15 días, Mauricio dormía de un tirón por primera vez en años. A los 30, los despertares nocturnos habían casi desaparecido. Y en la siguiente consulta médica, cuando describió cómo se sentía mentalmente, dijo algo que su amigo médico no olvidó. Es como si alguien hubiera quitado un ruido de fondo que no sabía que estaba ahí. Mi cabeza está más tranquila. Y recuerdo mejor. Señal de daño número 6. La televisión en el dormitorio, el problema que más personas minimizan. El teléfono es el hábito más extendido, pero no es el único. Y hay uno que todavía más personas mayores practican sin considerarlo peligroso. Dormirse con la televisión puesta, o ver la televisión en la cama durante 1 hora o más antes de apagar la luz. Los mecanismos de daño son los mismos. La luz azul de la pantalla, la activación emocional del contenido, la estimulación auditiva constante que mantiene el cerebro en un estado de procesamiento activo que impide la preparación para el sueño profundo. Pero hay un efecto específico de la televisión que el teléfono no tiene de la misma forma: el volumen, el sonido. El cerebro dormido, especialmente en sueño ligero, sigue procesando los sonidos del entorno. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo. Incluso dormidos, debíamos detectar amenazas. Y la televisión, aunque sea a volumen bajo, representa un estímulo auditivo constante que mantiene parte del cerebro activo en modo de monitorización. Ese modo de monitorización auditiva es incompatible con el sueño profundo. El cerebro no puede estar simultáneamente monitorizando sonidos externos y realizando la limpieza linfática de forma eficiente. ¿Cuántas personas mayores de 65 se quedan dormidas con la televisión puesta como una forma de combatir el silencio o la soledad nocturna? Es uno de los hábitos más comprensibles emocionalmente, y uno de los más dañinos para el cerebro dormido. Si la televisión en el dormitorio es parte de tu rutina nocturna, este es el momento de reconsiderar esa costumbre, no con culpa, no con autoexigencia, sino con la información clara de lo que le está costando a tu cerebro cada noche. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo más profundo que una lista de prohibiciones. Tu cerebro tiene un mecanismo extraordinario de limpieza y reparación que trabaja mientras duermes. Un mecanismo que puede protegerte del deterioro cognitivo, que puede preservar tu memoria, tu lucidez, tu independencia mental durante muchos años más. Pero ese mecanismo tiene una condición: necesita sueño profundo, sueño continuo, sueño que llegue a las fases donde el sistema linfático puede abrir sus canales y hacer el trabajo de limpieza. Y hay un hábito cotidiano que muchas personas mayores de 65 practican cada noche que sabotea exactamente eso: la luz azul de las pantallas que frena la melatonina, la activación emocional del contenido digital que mantiene el sistema de alerta encendido, la postura forzada que reduce el flujo venoso cerebral,
la dependencia digital condicionada que fragmenta el sueño, el procesamiento nocturno de contenidos perturbadores que ocupa los ciclos de reparación, el sonido constante de la televisión que impide el sueño profundo. Todo eso, por un hábito que parece inocente. Por ese rato con el teléfono o la televisión antes de dormir que se ha convertido en parte de la noche sin que nadie te dijera lo que le costaba a tu cerebro. Pero ahora lo sabes, y con eso viene algo poderoso, la posibilidad de cambiarlo. Esta noche puedes hacer algo diferente. Dejar el teléfono en el salón cuando vayas a dormir. Apagar la televisión media hora antes de lo habitual. Crear un rito de cierre de la noche que no incluya pantallas, una lectura tranquila, una conversación en voz baja, unos minutos de respiración lenta, silencio. No necesitas hacerlo perfecto, solo empezar. Y tu cerebro, esa noche, tendrá un poco más de espacio para hacer lo que sabe hacer cuando le das las condiciones que necesita. Limpiarse, repararse y prepararse para el día siguiente con más claridad, más energía y más memoria. Cada noche que proteges tu sueño profundo es una noche en la que eliges tu mente, tu lucidez, tu independencia cognitiva en los años por venir. No es tarde, nunca lo es para el cerebro humano. Empieza esta noche. Si este video te ha movido algo, compártelo con quien lo necesite. Con ese familiar que duerme con la televisión puesta. Con ese amigo que lleva años mirando el teléfono hasta que cierra los ojos. Con esa persona que nota que su memoria ya no es como antes y no sabe por qué. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos mecanismos reconoces más en tu propia rutina nocturna? ¿El teléfono, la televisión, ambos? Tu respuesta puede ayudar a alguien más que está leyendo los comentarios en este momento y que todavía no ha dado el paso. Este contenido es educativo e informativo. Si tienes preocupaciones sobre tu memoria o tu calidad de sueño, consulta siempre a tu médico. Solo un profesional puede evaluar tu situación concreta. Nos vemos en el próximo video. Esta noche, deja el teléfono fuera del dormitorio. Tu cerebro te lo agradecerá mañana por la mañana. Cuídate mucho.